Muy buenas tardes, mis queridos amigas, amigos. Feliz jueves 22 de junio del 2023. Nos encontramos en nuestro programa de hoy, Inversiones con Grecia Berríos Group. El tema de este día, crecimiento económico por medio de las inversiones en bienes raíces. Me siento dichoso de estar acá esta tarde. Mi nombre es Carlos Hernández y me encuentro con nada más y nada menos que Grecia Berríos. Muchísimas gracias, Carlos. Una vez más, bienvenidos a este programa que si nos acompañan en vivo, muchísimas gracias, y si no, pues en cualquier momento que vean, esperamos que esta información, como siempre les digo en cada programa, sea relevante, sea de un impacto positivo para ustedes, que no sea simplemente Carlos y yo acá hablando por hablar, sino que la información que les llevemos pueda sumar a sus vidas, a su crecimiento. Y en esta ocasión vamos a estar hablando del crecimiento económico a través de las inversiones en bienes raíces, que es uno de nuestros temas favoritos. Perfecto, Grecia. Claro, es un tema que nos encanta. Vamos a poner algunas imágenes en pantalla en el programa de hoy, pero antes de pasar a eso, pues básicamente queríamos dejarles saber, el mercado de bienes raíces se sigue moviendo. Por lo general, en la historia del bienes raíces, el mercado de verano, por lo general, siempre es un mercado que normalmente se mueve un poco diferente como se mueve el mercado cuando empieza el año y cuando el año termina, pero actualmente básicamente se sigue moviendo. Hay en diferentes estados, diferentes noticias, pero en Houston, Texas, los intereses al parecer se siguen manejando entre el, no sé, 6.775, Grecia, aproximadamente, 5.5, independientemente del perfil de cada persona. Pero bueno, vamos a arrancar, vamos a poner una imagen en pantalla. Y Grecia, que me gustaría que nos ayudes a un poco a hablar, que eso es lo primero que vamos a empezar hablando esta tarde. ¿Cuál es la fundación para hacer una buena inversión en bienes raíces? Claro que sí, me encanta que arranquemos por ahí, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la mejor manera de invertir o por dónde inicio? Yo siempre digo, las inversiones no es una talla que nos queda a todos, y eso no quiere decir de que las inversiones no sean para todos, no, sino que cada uno de nosotros tenemos diferentes proyectos de vida, y eso es lo que va a indicar hacia dónde es que nosotros podemos apuntar, porque inversiones hay muchísimas opciones. Entonces, lo que ven ahora en pantalla es la fundación de una buena inversión. Lo primero, tener un proyecto de vida, es sentarse y hacer un análisis, porque muchas veces nos enfocamos en bienes raíces, pero nos enfocamos más en lo que viene siendo la ejecución, que es la compra, la venta o una transacción, ¿no? Bueno, quiero comprar una casa o quiero comprar un terreno, y se ejecuta la transacción, se lleva a cabo. Pero lo primero, antes de ir a ese paso, es poder hacer un análisis, saber cuántos años tienes hijos, no tienes hijos, estás planeando tener hijos, cuáles son tus proyecciones de vida de 1, 5, 10 años adelante, dónde te ves. Todas estas cosas es importante que las planees, y ahí entonces poder ver cuáles son las opciones que más se adaptan a lo que tú estés buscando en cuanto a temas de inversión. Y de ahí pues se establece un plan financiero basado en esos objetivos. Entonces vamos a ver cómo vamos a buscar ese apalancamiento para que se nos abran las puertas al financiamiento y así poder llevarlo a cabo. Es un mito que es importante que lo quitemos de nuestra mente, de pensar que necesitamos cantidades exorbitantes de dinero para poder invertir en bienes raíces. Todo se trata de poder hacer buenas estrategias. Hay diferentes recursos e información que como inversionista tú puedes aprovechar, pero todo es basado en que tengas la información, que tengas ese plan y que tengas la información para buscar ese apalancamiento cuando se refiere a abrirse puertas a financiamientos y que no necesariamente necesites esas grandes cantidades, las que yo te digo. Y luego mantener, cuando una vez tenemos esa visión, tenemos la estrategia, ahora es mantenernos constantes, apuntando hacia allá, ¿no? Y eso es lo importante, que cuando nosotros nos sentamos a planear algo que nos motiva lo suficiente, eso nos va a mantener enfocados y nos va a mantener apuntando hacia ahí, y nuestras decisiones ahora van a ir basadas en eso, porque muchas veces de pronto hacemos decisiones basadas en el momento, pero no estamos pensando a largo plazo, que cuáles son los objetivos. Esta decisión que estoy tomando en este momento está impulsándome hacia donde estoy yendo, o me está frenando. Entonces es importante, pero eso solamente lo sabemos si tenemos claro hacia dónde estamos yendo. Hay algo que dice que si no tienes un plan, vas a terminar en algún lado. De que vas a terminar en algún lado, lo vas a terminar, pero puede que te guste, puede que no. Entonces, si lo planeamos, entonces
vamos a poder, enfocarnos mucho en la parte de los presupuestos financieros. Eso es muy importante, que aprendamos a manejar nuestras finanzas. Ya hemos tenido otros programas con ese tema. Eso va a ir muy de la mano con tus inversiones, con esos proyectos de vida, porque puede ser de que tu primera inversión no se lleve a cabo sino hasta dentro de un par de años. O puede ser de que ya tengas inversiones y quieres ahora con esas mismas inversiones expandir tu portafolio, apalancarte con la que ya tienes, pero entonces de pronto necesitamos hacer ciertas estrategias en cuanto a tus finanzas. Entonces, manejar un buen presupuesto personal y un buen presupuesto empresarial, que la buena mayoría de inversionistas son dueños de negocios o ya tienen un portafolio de inversiones, ya están manejando propiedades. Entonces es importante que todo eso se maneje organizadamente, en temas contables, en temas tributarios, y pues para poder hacer decisiones. Al final los números van a ser tus mejores amigos. No tenemos que pelearnos con los números, no se trata tampoco que hagamos el trabajo del contador, pero sí que aprendamos a manejar números, porque los números van a ser tu brújula, van a ser los que te van a ayudar a decidir, ok, cuál es el próximo paso. Entonces, nosotros en nuestra firma, nuestro enfoque, y les enfatizamos muchísimo, es: trabaja primero la parte de asesoría. No se trata de venirte a venderte una casa, porque tú me dices, yo quiero comprar una casa así, venga, pues yo lo llevo y le vendo una casa. Pero la idea de trabajar la asesoría primero es donde vamos a establecer esa fundación de la que hablamos al principio, una fundación sólida que no solo te va a permitir comprar esa casa, sino cómo esa primera casa te va a apalancar para todos tus próximos proyectos, o cómo desde ahí vamos armando ese primer peldaño hacia donde tú quieras llegar. Así que la fundación es clave, el armar un plan, saber hacia dónde vas, tener objetivos, buscar los recursos que te van a permitir apalancarte para llegar allá, mantener eso claro y una buena gestión financiera. Me parece perfecto, Grecia, lo que mencionas, porque todo se basa en la planeación. Tú mencionaste algo muy interesante que me gustaría seguir con esa pregunta para seguir interactuando con lo que estás mencionando, que es tanto la planeación, pero también tras la planeación, atrás viene un factor muy importante que es la asesoría. En la lámina que habíamos puesto también se menciona que tiene que tener un plan financiero, pero tanto personal como de tu negocio. ¿Qué piensas acerca de eso que tú puedes aconsejar para que esa inversión pues vaya teniendo sentido? Absolutamente, eso es clave, el hecho de que aprendamos a manejar nuestros estados financieros personales y también empresariales, porque algunas veces sucede que de pronto combinamos las cosas, o tenemos una sola cuenta, o de las diferentes cuentas que tenemos mezclamos las cosas. Es importante que llevemos un orden. Por ejemplo, incluso si eres un empresario, que tú tienes una línea de negocio, pero aparte estás haciendo inversiones en bienes raíces, esas cosas no se pueden mezclar. Digamos que tú te dedicas a vender, no sé, tienes una pastelería, pero también eres inversionista. Entonces, lo que se maneje de las inversiones de bienes raíces no se pueden manejar por medio de la misma cuenta de tu pastelería. ¿Por qué? Porque son dos negocios completamente diferentes. Entonces, necesitas manejar estados financieros para cada uno de tus negocios, y también la parte personal, llevarla organizada. Y Carlos y yo hemos enfatizado mucho en esa parte, porque obviamente esas cosas que nosotros les decimos a ustedes no es que yo vengo a decirles así háganlo, son cosas que Carlos y yo hemos vivido, y lo hemos vivido como individuos y lo hemos vivido como pareja, donde al principio, aquí brevemente les cuento, nos costaba muchísimo organizar la parte personal. Hacíamos un presupuesto, pero después nos sentábamos a ver ese presupuesto, y bueno, aquí aprovechando el espacio, o sea, Carlos y yo terminábamos discutiendo como por 2 horas, porque hay quién se gastó esto y por qué esto y no sé qué, y entonces nunca lográbamos llegar a un punto de organizar la parte personal, las finanzas personal. Llegamos al punto que lo organizamos, pero ¿qué pasó después? Bueno, dejamos ordenadito todo, entonces lo que entraba para lo personal, eso se mantenía al dólar, todo súper bien. Pero ¿qué hicimos después de eso? Nos fuimos a desordenar el negocio. Entonces era, bueno, lo personal está ordenado, pero entonces ahora en el negocio gastábamos desmedidamente, o no estábamos siendo objetivos hacia dónde se está invirtiendo el dinero. Entonces así no puedes de pronto mantener una visión clara de cuáles son los márgenes o la utilidad de tu empresa. Entonces, es un trabajo. Por lo que les cuento esto es porque sabemos que no es algo que se logra de la noche a la mañana. Literalmente esto es como ir al gimnasio. Uno sabe que uno empieza a ir al gimnasio y duele, ¿no? Entonces,
haga de cuenta, va a requerir que sea una disciplina hasta que se vuelva un hábito y hasta que no duela, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio va a requerir de mucho compromiso, a veces ver cuentas, ver acciones que tomamos en cuanto a nuestras finanzas que de pronto no son las mejores, no son las más sabias. Entonces sí es importante que mantengamos eso porque al final el dinero es un recurso que nos va a servir para continuar creciendo, pero al final ese recurso somos nosotros los que lo gestionamos. Y ojalá que lleguemos a ese punto, porque muchas veces estamos en un punto en la vida donde de pronto las finanzas nos están manejando a nosotros. Entonces por esa razón es que enfatizamos mucho el tema de presupuesto. Si nos preguntan a nosotros qué sistema utilizamos, bueno, nosotros tenemos unos formatos que el que quiera nos puede escribir, nosotros lo compartimos, pero al final hay 1.000.000 de formatos y de técnicas y de aplicaciones que puedes utilizar. ¿Cuál es la que funciona? La que pongas en acción. O sea, no hay una mejor que otra. Sí, de pronto hay una que se adapte más a lo que tú estés buscando, a tu negocio, pero al final del día es la que tú utilices. Y una vez organizas tus finanzas de una manera que no es simplemente, bueno, lo que el contador haga o lo que el bookkeeper haga, entonces ahí tú vas a tener una idea mucho más clara y a la hora que vayamos a buscar financiamiento va a ser mucho más sencillo porque el banco te va a abrir las puertas porque es más fácil poder descifrar dónde están tus números. Así que sí, la parte personal y empresarial es muy importante. Qué bueno, Grecia, con lo que dice. Bueno, vamos bien. Empezamos hablando que hay que asesorarnos, planear. Una vez planeación, básicamente tenemos lo que viene siendo un presupuesto estratégico tanto en lo personal y en el negocio. Vamos a poner en pantalla la siguiente imagen, que una vez se concretó estas tres cosas, básicamente estamos listos como para salir al terreno, por decirlo así. Grecia, esos son factores importantes. Ya tú me hiciste la planeación. Listo, estamos listos. La planeación está lista, la asesoría está lista, Grecia. Entonces salimos a lo que viene siendo a elegir tu inversión. Sí. En pantalla están ciertos puntos clave, Grecia, que tú siempre hablas o cuando con tus clientes te sientas o nos sentamos a hablar con algún inversionista, tú se los mencionas. Háblanos un poquito de eso, por favor. Claro que sí. No, aquí estamos hablando de mi tema favorito, bueno, de nuestro tema favorito. Como lo ven en pantalla, el propósito de la inversión y la visión a futuro es clave, que eso básicamente es lo mismo que hablamos en la planilla anterior, tener claro hacia dónde vamos. Ya una vez, entonces ahora sí estamos en el mercado buscando y ahora, ¿cuál es la mejor opción? Ustedes escucharán mucho en nuestro lenguaje de real estate que hablamos mucho de location. Bueno, la ubicación en una propiedad siempre es clave. ¿Por qué la ubicación es tan importante? Porque eso va a determinar mucho el futuro de tu propiedad, porque tú quieres comprar una propiedad donde proyecte que a futuro se va a mantener la demanda. Obviamente yo ya lo he dicho en algunas ocasiones donde no hay una bolita mágica donde tú digas, bueno, sí hay garantía de que mi propiedad va a crecer en X valor. No la hay, pero sí tienes muchas más probabilidades de que tu propiedad mantenga el valor o tenga un crecimiento si está bien ubicada. ¿Qué pasa si tenemos un inversionista eligiendo dos propiedades? Voy a darles un ejemplo. La propiedad A está muy bien ubicada en la zona metropolitana. Voy a dar un ejemplo. Zona metropolitana de Houston, muy bien ubicada. El precio de la propiedad, $280,000. Pero hay propiedad B que está en una zona que no tiene mucha demanda, de pronto está más a las afueras, y esa propiedad está los mismos pies cuadrados, y esa propiedad la están vendiendo por $180,000, digamos, $100,000 de diferencia. Entonces, el inversionista de pronto se va a ver mucho más atraído porque va a decir, bueno, pero esta propiedad vale menos. Entonces, obviamente hay varios factores que hay que analizar. El retorno de la inversión es muy importante. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces cuando analizamos la propiedad A, que está en una mejor ubicación, nos damos cuenta que el alquiler va a ser mejor, el retorno va a ser mucho mejor, las proyecciones a crecimiento es mejor, el mercado al que le apuntas de pronto va a ser un inquilino que es el target de cliente que tú estás buscando, a diferencia de la propiedad B. Entonces, esas cosas son muy importantes a la hora de elegir. Por eso la ubicación, recuerden, esa parte es muy, muy importante. Entre la ubicación la pusimos como número 1 porque obviamente no importa sea un terreno, sea un multifamiliar, sea una casa, siempre va a aplicar. Ahora, lo siguiente es
elección del tipo de propiedad a la que tú te quieres enfocar, sea que es una propiedad residencial o una comercial, multifamiliar, una casa. Todo eso se va a planear cuando hagamos la asesoría. Vamos a ver, obviamente, con cuánto es el capital que tú vas a contar o qué es el tipo de inversión que tú quieres hacer. Y ahí entonces nos enfocamos a buscar la propiedad basada en las características que se haya decidido al principio. Muy importante, cuando se está comprando una propiedad de inversión, tenemos que usar mucho la lógica. Yo sé que las compras bienes raíces tienden a ser muy emocionales, pero necesitamos utilizar mucho la lógica. Sí, las casas muchas veces en las plataformas se van a ver muy lindas, muy atractivas, y eso es importante, ¿no? La presentación de las casas, la condición es importante, pero también es importante que hagamos números y que los números hagan sentido. El cash flow, ¿no? ¿Cuál va a ser el retorno de esa inversión? Entonces lo que hacemos es sacar una cantidad de propiedades, revisar las que están dentro de las características que necesitamos, la ubicación, luego correr análisis para sacar el retorno a la inversión por cada una de estas propiedades, y así entonces les prometo que una lista de 15 propiedades se puede reducir a 3. Entonces no tiene sentido que tú te vayas a ver 15, 20 propiedades sin antes haber visto los números. O sea, ahí yo les doy un tip para que ahorren tiempo, porque muchas veces nosotros estamos ocupados y no quieres... Estoy hablando desde el punto de empresarios. Como agentes de bienes raíces no es tu trabajo. Si tú quieres ver 60 propiedades, pues vamos a verlas. Pero lo ideal es que tú vayas a un tema más objetivo y es como, ok, estas son las 3 que tienen mejor rendimiento, entonces veamos cuál de esas, ¿no? Luego, enfocarnos en el mercado actual. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Okay? Porque lo que estaba pasando hace un mes probablemente no es lo que está pasando en este momento. El mercado cambia constantemente. Entonces es importante que ustedes estén informados de dónde está el mercado. Y en un momento, que ya casi vamos a un corte y regresamos, les vamos a contar dónde está el mercado en este momento para darles un ejemplo de cómo hacer esas decisiones a la hora de elegir su propiedad de inversión. Ya regresamos. Muy buenas tardes, seguimos de regreso. Grecia, un tema importante, un tema interesante y sobre todo un tema que marca un precedente en las inversiones de real estate, cuando empiezas, cómo seguir, sobre todo para las personas que si recién se conectan, recuerden, se hemos venido por un camino bastante bonito. Cuando dijimos una asesoría, un plan, un presupuesto financiero tanto en lo personal como en lo empresarial. Grecia, mencionaste ya, una vez estamos listos para arrancar, mencionaste un poco de ubicación, tipo de propiedades que pues se aconseja ir. Después mencionaste un poco obviamente del cash flow que estás buscando y te habías quedado, Grecia, en lo que viene siendo un mercado actual, que en unos minutos vamos a hablar un poquito más de ese tema, pero si podemos regresar a la imagen que teníamos en ese momento, que es la imagen número 2, puedes seguir, Grecia, que es lo que estabas mencionando y estabas a punto de hablar, que las inversiones siempre es conveniente apalancarse en ellas. Absolutamente. Bueno, aquí seguimos, espero no aburrirlos. Este es un tema que a mí me encanta y bueno, vamos a seguir avanzando. Ya hablamos de ubicación, como ya lo mencionó Carlos, estábamos en que bienes raíces tiene que ser analizado desde un punto del presente. Obviamente, el pasado nos va a servir porque el pasado nos cuenta una historia y nos da una idea de hacia dónde más o menos estamos yendo. Pero es muy importante que te enfoques en el presente. Y otra cosa, tener claro que real estate es local. ¿A qué me refiero con eso? Que usualmente vemos noticias nacionales, vemos estatales, vemos a nivel ciudad, y también necesitamos saber que dentro de nuestra ciudad hay diferentes áreas que se mueven y se comportan de una manera distinta. Entonces, por esa razón es importante que nos informemos de qué está pasando. Yo sé que muchas veces compartimos las estadísticas de dónde está el mercado y a veces es como, ay, yo no entiendo qué dice eso, todo ese montón de números. Pero para eso están los asesores, para dejarte saber, ok, cómo se está comportando el mercado en este momento, cuáles son las estrategias para negociaciones, cuáles son las zonas que más se están moviendo, cómo está la parte de financiamiento, que a eso vamos ahorita. Entonces, importante que te enfoques en el mercado del momento, no tratar de predecir el mercado, porque hasta la fecha no hemos conocido a alguien que lo pueda hacer. Siempre van a haber ideas de qué es lo que puede pasar, proyecciones, como le digo, basado en el comportamiento del pasado o basado en muchos factores a nivel economía nacional y a nivel mundial, que es lo que hemos visto en los últimos años.
pero nadie te va a decir exactamente, mira, en junio del 2024 es cuando tú necesitas comprar. Lo importante es que tú des el paso, pero en el momento en que lo des basado en lo que más te beneficie en ese momento. Entonces, no paralizarte. Claro, hay personas que compraron cuando arrancó la pandemia y obviamente dieron un buen paso porque en los próximos 2 años se vinieron los crecimientos más históricos a nivel nacional en bienes raíces. Pero luego, ¿qué pasó con las personas que compraron después? Las que ya habían subido los intereses. Ok, estas personas compraron con intereses altos, pero ahora tuvieron una mejor negociación. ¿Por qué? Porque la demanda ha disminuido un poco. Entonces, si ven, en todo mercado va a haber oportunidades. Lo que tienes que hacer es ver cómo te mueves en ese presente. Lo próximo es el apalancamiento. Muchas veces de pronto pensamos, o hay un mito que dice, bueno, yo necesito tener mucho dinero para poder invertir. O, por el otro lado, decir, bueno, a mí me gusta comprar todo en cash. Yo no quiero saber nada que tenga que ver con bancos, porque luego a uno le piden mucha documentación. Hemos tenido clientes así, que tienen muy buenos ingresos o que se han preparado con el tiempo y tienen una buena cantidad para poder comprar sus propiedades en efectivo. Entonces, no quiero nada que ver con el banco. Pero cuando hacemos un análisis, nos damos cuenta que muchas veces cuando buscas el apalancamiento de financiamiento, puedes abarcar mucho más a que tú comprometas todo tu capital en una sola propiedad. Claro, para eso tenemos que sentarnos y mostrarte eso en números y para que tú veas que es así, que hace sentido. Claro que sí, el interés que le vas a pagar al banco, siempre y cuando el retorno de tu inversión sobrepase lo que tú estés pagando por la cantidad de dinero que prestes, que de pronto puede que sea un 20%, no es que vas a financiar, que puede que sea un 80%, o la cantidad que financies, ¿no? Entonces todo eso se pone en papel, tú vas a ver, al final es tu decisión, pero cada vez que lo hemos hecho, muchos de nuestros inversionistas, con esa misma cantidad que tenían para comprar una propiedad, terminan comprándose 4 o 5 propiedades y acceden a trabajar con dinero del banco. Y la otra parte es que en todo momento mantengamos en mente de ser elegibles para un préstamo. Porque ¿qué sucede? Algunas veces hacemos nuestra gestión financiera o nuestras decisiones basadas en el momento. Por eso es muy importante lo que te decíamos al principio, tener una visión a futuro. Que no solamente cuando estamos pensando en comprar una casa vayamos a buscar al banco y a ver cómo arreglo mi crédito, a ver cómo arreglo mis impuestos porque quiero comprar una casa. La idea es que en todo momento nosotros podamos tener elegibilidad para un préstamo, que es lo que el banco busca usualmente. Entonces, que siempre estemos preparados porque nunca sabemos cuándo va a venir una oportunidad y tú digas, wow, ahora es donde yo quiero comprar, y tú le toques la puerta al banco y el banco esté listo para hacerte el préstamo. Entonces, toda esa es la parte que trabajamos con nuestros inversionistas, estar muy pendientes, por ejemplo, cuando llega la época de impuestos, cómo se va a manejar los reportes. Obviamente no somos contadores, eso se trabaja de la mano del banquero y del contador, de todo tu equipo. Y también cuando ya tienes propiedades de inversión, ok, ahora ya tengo mi primer propiedad de inversión y ahora, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo reporto? ¿Cómo me apalanco a través de esta propiedad que ya tengo? Entonces, la parte de elegibilidad para financiamiento es muy importante. Así que estos son algunos de los factores más importantes a la hora de poder avanzar hacia una inversión en real estate. Qué bueno, Grecia. Creo que vamos a transformar lo que dijiste. Fuera de ser importantes, pensaría yo, no sé qué piensas tú, son esenciales. Porque básicamente esenciales en el punto de que los necesitas para que tengamos éxito en esa inversión. Porque una de las cosas que a mí me gusta siempre resaltar, que una inversión, si vamos a la lengua española, por decir así, traducida al español, una inversión debería de ser algo que básicamente no obligue de tu tiempo para hacerlo, por decir así. Técnicamente ocupa tu dinero. Tú inviertes, tú te sigues enfocando en lo que es tu línea primaria de trabajo, por llamarlo así, y tu inversión técnicamente debería de moverse sola. En este caso, por eso lo menciono que debería de ser esencial, Grecia, porque en ese punto tendría que el dinero que estás poniendo, el conocimiento que se está invirtiendo para que esa inversión tenga éxito, pues lo importante es seguir ese paso. Bueno, vamos bien. En la siguiente imagen, Grecia, si nos podrías comentar, pasamos la inversión, hicimos nuestra inversión, básicamente, como decimos, la inversión tuvo éxito, pero básicamente,
¿qué piensas tú? Tú siempre hablas un poco de los márgenes de tiempo que debe de tener una inversión. Obviamente, si amigos, si nos estás viendo, si te das cuenta, como empezamos hablando de un plan de vida, cuál es lo que tú te tienes que enfocar. Muchas inversiones posiblemente no vas a tener un retorno en... Por darte un ejemplo, si tú estás pensando que voy a invertir algo hoy para venderlo el siguiente año, posiblemente los retornos no sean lo que estás buscando. Entonces, Grecia, ¿qué piensas tú con respecto acerca de los márgenes de tiempo? ¿Qué recomiendas? ¿Qué le puedes decir a la persona que va a ver este video, si lo está haciendo en vivo o lo va a ver después? ¿Qué tú recomiendas con respecto a los márgenes de tiempo? Claro, muy importante. Y creo que antes de ir al tema de márgenes, tú dijiste algo que me gustaría añadir. Cuando tú hablas que la mayoría de nosotros tenemos una línea de trabajo, incluso nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos la línea de bienes raíces, ¿no? Que es toda la parte de asesorías en bienes raíces y toda la parte de ejecución. Pero por otro lado, nosotros también tenemos nuestras propias inversiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? De nuestra línea de trabajo directa, ya sea lo que tú te dediques, construcción o tengas una empresa de diferentes productos o servicios. Pero por otra parte también estás haciendo inversiones. Literal, lo que se hace es que lo que tu negocio, tu actividad principal está generando, la pongamos a trabajar para ti. Porque muchas veces como latinos sabemos trabajar y trabajamos, como dicen en buen español, trabajamos bien duro, muy duro. O sea, somos trabajadores por naturaleza. Pero lo que necesitamos hacer también es empezar a apalancarnos con ese fruto de nuestro trabajo, ¿no? Entonces aprovechar esos ingresos y ahora ponerlos para que trabajen para nosotros. Ahora, pero entonces, cuando hablamos de poner a trabajar el dinero para nosotros, es muy importante que también nos mentalicemos que las mejores inversiones en bienes raíces son a largo plazo. Y eso no solamente se los digo yo, si ustedes entran y ven a las personas más exitosas, más influyentes en temas de inversiones, que han generado fortunas por generaciones y que no solo están ahí para decírselo, sino que lo han probado con resultados, siempre te van a decir lo mismo. Enfócate a décadas, no pienses en ya. Muchas veces pensamos, pero ¿qué me va a dar en un año, en 2 años? Aquí en la pantalla ustedes pueden ver que hay diferentes tipos de inversión y eso es otra cosa. No está nada mal que diversifiques tus inversiones. No todo tiene que ser en la parte de bienes raíces. Hay diversas inversiones, hay a término corto, término intermedio y a largo plazo. En término corto y término intermedio también hay otras inversiones en bienes raíces como pueden ser las renovaciones y que se conocen acá en Estados Unidos como los fix and flips o la construcción de casas. Es a término corto, término intermedio. Sabemos que son de pronto unas inversiones más activas, te generan de pronto un mayor retorno a un corto plazo, pero ahí es donde se analiza, por eso al principio se va a analizar la tolerancia al riesgo que tú tienes y también analizar el mercado actual. ¿Okay? Cómo se está moviendo el mercado en ese tipo de inversión que tú quieras hacer. Las que más sugerimos, pues obviamente van a ser las inversiones a largo plazo, pero igual tú puedes diversificar entre las tres, unas a término corto, otras términos intermedios y a largo plazo, pero siempre que tu mentalidad sea más hacia el largo plazo, que no sea de que la inversión invertí hoy y en 1 año, 2 años, como lo que se vivió en el 2020, que sabemos que en 2 años hubo una valorización muy positiva. Pero eso fue algo histórico, algo que no había sucedido antes, entonces tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, cuando vemos las inversiones a largo plazo, ahí nos damos cuenta en el número 3, se pueden ver que ahí cae la de bienes raíces. Sin embargo, cabe mencionar que puedes jugar también con los flips y las de construcción, pero siempre enfoquémonos a largo plazo, porque en el largo plazo es donde vas a ver la verdadera ganancia, no solamente a través del retorno de tu inversión con ingresos pasivos, sino también la valorización de esa propiedad. Entonces, enfoquémonos en largo plazo. Grecia, qué interesante lo que mencionas y creo que tocaste un tema muy importante. Amigos, una inversión en real estate, creo que ese tema lo traemos después, ¿sabes? Tipos de inversiones que se pueden hacer en real estate. Sí. Hay mucho que profundizar ahí, pero pues básicamente una de las cosas que me encanta hablar y voy a hablar la siguiente lámina pero me gustó mucho porque tú dijiste algo al principio que
te mostramos haciéndolo. En pantalla va a salir una imagen, esa imagen la hemos preparado, es una casa real, esa casa está en el mercado actualmente, ustedes pueden ir a visitar la dirección 2515 Livingston Street, Houston, Texas 77023, perdón, una casa totalmente hermosa, totalmente nueva, está en construcción, estará lista aproximadamente en 2 semanas, pero ¿qué quiero decir con eso? Que se quede eso en pantalla. Tú mencionaste, y voy a ir por un caminito bastante estrecho, pero tú mencionaste primeramente ubicación. Si usted visita esa dirección va a tener bastantes puntos de referencia. Número 1, va a estar a 5 minutos de la Universidad de Houston. ¿Qué puedo hablar de la Universidad de Houston? Si tú visitas a los alrededores, se siguen construyendo complejos de apartamentos. Obviamente cerca de las universidades siempre es necesario la vivienda, la renta, a corto, a largo plazo. Entonces esto, para empezar, cumple el primero, ubicación. Número 2, Grecia, de ubicación, sigo en ubicación, es a 10 minutos del centro médico. Ustedes saben que somos portadores de noticias y siempre nos gusta estar mencionando. Ahora se suma porque sabes que me acabo de dar cuenta que viene la Copa América a Estados Unidos posiblemente en el 2025. Entonces ya no es tanto solo el Mundial en 2026, Copa América 2025, casualmente la Copa Oro, que es un evento deportivo local de Centroamérica, viene también para ahorita, empieza en 2 semanas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si estás listo con una propiedad como esta, básicamente la puedes poner a renta de corto plazo, hacer un Airbnb, que ese es otro tema que podemos manejar otro día, que incluso si tú nos mandas un mensaje que estás viendo este video en vivo, nosotros te podemos regalar de 15 a 30 minutos de una asesoría, porque esta propiedad funciona perfectamente para un Airbnb, porque obviamente la locación, el precio que se puede comprar, el retorno de inversión, básicamente son de los análisis que Grecia prepara. Después, Grecia, de la ubicación, tú mencionaste lo que vendría siendo elegibilidad para apalancamiento. Son propiedades que totalmente un banco te puede prestar el dinero para poder comprarlas. Como a veces hemos dicho, habían ciertos proyectos, no sé si te recuerdas, unos años atrás, que se estaban queriendo manejar algunos proyectos de container, de ciertos temas que se estaban manejando y que posiblemente no son elegibles todavía para un financiamiento. Entonces, eso es lo que Grecia estaba mencionando. En mercado actual, pues van a ser propiedades en el mercado, si tú vas y las visitas, son propiedades que se pueden vender en $385,000. El pie cuadrado en la zona se mueve muy bien, como decía, la locación es una parte fundamental de lo que decíamos. Entonces, Grecia, mencionando eso, me encanta porque es diciendo, haciendo. Totalmente, total. Y me encanta que hayas traído este ejemplo. Son dos casas y simplemente es para ilustrarles, ¿no? Obviamente, si les interesan, las casas están en el mercado, están activas. Pero lo que buscamos es que sean propiedades que tengan potencial para diferentes. Ahí puedes hacer una a largo plazo porque está muy bien ubicado, o sea, está en el centro de varias cosas. De hecho, pusimos el mapa hacia las diferentes ubicaciones más importantes en la zona, y eso pues va a mantener la demanda en estas casas. Cuando se habla de temas de Airbnb, que en otra ocasión de pronto vamos a profundizar más, se hacen también análisis para ver cómo son los porcentajes de ocupación por noche, por mes en la zona, y obviamente que no hayan restricciones para que lo puedas hacer. Entonces, esa parte es muy importante, que cuando estés viendo las propiedades lo hagas, lo que yo decía al principio, desde un punto más a la lógica. ¿Ok? Lindas, sí, muy lindas. Ok, ahí las presentamos ahorita. Pero lo importante es que tú veas los números, que veas cómo es el rendimiento de estas propiedades, cuál es la demanda que puedan mantener, y cuál es el propósito para el que tú las quieres. Entonces, Carlos y yo hemos avanzado en diferentes etapas como inversionistas y nos hemos dado cuenta que el mercado se mueve de diferentes maneras. Y le estoy hablando no solamente desde el punto de realtors, porque como realtors siempre nos hemos sentido con mucha confianza para poder hablarles, porque la experiencia y la educación que hemos tomado. Más sin embargo, cuando hemos vivido la experiencia, nosotros desde inversionistas nos damos cuenta que es diferente, ¿no? Cuando hicimos nuestro primer flip, que recuerdo Carlos y yo hicimos nuestro primer flip y fue un apartamento de una habitación porque eso era para todo lo que nos alcanzaba, nos fue súper bien y estábamos tan emocionados y fuimos por el próximo y hicimos una casa y ahí no nos fue tan bien. Entonces nos dimos cuenta de los errores que habíamos cometido. Entonces ahí nos da la experiencia para poder decirles que cada inversión, cada tipo de inversión trae diferentes factores a los que necesitas analizar, pero no es para que te abrumes, sino es para tener un equipo. Ahí, de hecho, en ese flip
donde nos equivocamos la segunda vez, nos dimos cuenta la importancia es crucial que tengas un equipo y que tengas un equipo de gente calificada, de gente responsable. Eso es porque de hecho la equivocación fue de hecho por eso, porque no habíamos todavía solidificado un equipo de trabajo. Entonces, eso es muy importante. Luego avanzamos a la construcción de casas. Nos sentíamos muy seguros porque veníamos trabajando con constructores desde el 2017 en unas zonas donde se habían desarrollado, y que yo al principio recuerdo tener un agujero en el estómago cuando les decía a los constructores, sí, compré el terreno aquí, construí una casa de tal tamaño y la vamos a vender en este precio, cuando no habían comparables en la zona. Era muy difícil porque básicamente es una responsabilidad muy grande decirle a una persona invierta tanto ahí porque la va a poder vender en este precio, ¿no? Entonces, cuando avanzamos a hacer nuestros propios proyectos, la experiencia, que en un momento les vamos a contar, porque ya nos tenemos que ir a un corte, en un momento regresamos y nos vemos con un poco más de inversiones en bienes raíces. Grecia, vamos al último bloque. De verdad ha sido un programa interesante, como mencionamos en redes sociales, lo compartíamos ayer, es un tema que nos encanta hablar, que obviamente cierto número de transacciones nos han dado la experiencia para saber la construcción, cómo se maneja, la ubicación, todo lo que mencionaste. En pantalla pongo una vez más lo que viene siendo, aprovecho por ya que estoy acá, menciono un poquito de lo que viene siendo esa casa. Es una casa totalmente nueva, como les mencionaba anteriormente, va a estar lista en 1 a 2 semanas como máximo. La propiedad cuenta con 1974 pies cuadrados, básicamente son lo que viene siendo de 2 niveles o 2 pisos, perdón, de donde sea para entender. 3 habitaciones, todas las habitaciones arriba, cada terreno tiene 2.500 pies cuadrados, así que está la orden. Mándanos un mensaje si quieres hacer un tour privado, quieres saber más información, nos puedes llamar y con muchísimo gusto pues nosotros podemos llevarte para que la veas, y igual si hay realtors que nos están viendo, puedes llevar tu cliente, sería un placer trabajar contigo esta transacción. Bueno, Grecia, antes de terminar el programa vamos a hablar un poquito, dijimos que íbamos a hablar un poquito de esto al siguiente. Va a haber una imagen en pantalla que viene siendo lo que viene siendo el mercado actual, cómo se está moviendo el mercado actual hoy por hoy en el 2023. Grecia, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo que piensa? ¿Qué recomienda? Ya sabes, el bombardeo de preguntas de las personas, ¿es bueno comprar ahora? ¿No? ¿Qué hago? Sí. ¿Qué piensas y qué puedes recomendar? Sí. Bueno, no se me asusten, yo sé que ven ahí varios números así como que, ay, de pronto, ¿y eso qué quiere decir? Es importante que veamos siempre estas cifras. De hecho, esto es público, ustedes pueden entrar y lo pueden encontrar. Esto es local, esto es de Houston, es la información que nos da la asociación HAR. Lo que pueden ver es que siempre nos estamos comparando con el mes de mayo del año pasado. Entonces, me hubiese encantado, no lo tenemos acá, pero si comparáramos mayo del 2023 a mayo del 2019, siempre estaríamos en número positivo, pero en un mercado mucho más normalizado. Entonces, lo que vemos ahora es que sí hay un cambio en ventas en las propiedades de un 12.5%, comparado al año pasado. ¿Pero por qué? Porque ya sabemos que veníamos en un descenso, porque lo que estábamos viviendo en el 2020 y el 2021 obviamente fue un tema histórico, como ya lo hablamos, y no era un mercado sostenible. Sabíamos que esto necesitaba cambiar. Entonces vemos cómo el mercado se ha movido de una manera distinta en cuanto a volumen y venta de propiedades. Donde dice Total Active Listings, esos son todas las propiedades que están en el mercado actualmente. Ven como del año pasado, que teníamos 23.334, fuimos a 33.919, un incremento de 45.4%, lo cual es bueno, porque ahora si nos vamos hacia la parte penúltima línea, donde habla de los meses, Single Family Months of Inventory, vemos que el año pasado estábamos a 1.5. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? Y que de hecho estuvimos en unos meses donde estuvimos en negativo. Entonces, ¿qué pasaba? Había una casa y habían 20 compradores para esa casa. Entonces, eso es lo que hacía que las múltiples ofertas terminaran inflando los precios, porque era al que más apostaba, $20,000, $50,000 por arriba para lograr ganar una casa. Entonces,
Eso ya ha ido equilibrándose más. Ahora vemos que estamos en un mercado de 2.8, donde eso es una buena noticia para los compradores, porque pues ya hay muchas más opciones en el mercado donde puedes elegir, donde puedes negociar, y eso nos pone en 1.3 meses de inventario. ¿Pero eso qué quiere decir? Bueno, pensaríamos que ya estamos en un mercado de compradores, pero todavía no. Un mercado de compradores se determina desde que estemos a 4 a 6 meses de inventario, que ya hemos estado ahí. De hecho, ese es un mercado bastante normal. En este momento todavía no estamos ahí, todavía hay zonas donde incluso hay múltiples ofertas. Entonces los vendedores siguen teniendo oportunidad de sacar sus casas al mercado y poderlas vender a muy buen precio. Sin embargo, el comprador también tiene muy buenas oportunidades porque tiene dónde escoger. Entonces estamos entrando a un tema de un mercado mucho más equilibrado, mucho más normalizado. Y estamos viendo que el precio promedio de las casas bajó un poquito, 1.6. Imagínense a dónde hemos estado, de 438, 431, que para Houston es un número bastante alto. Y pues eso es importante porque también tenemos muchas familias que hemos estado enfrentando el reto de poder accesar a viviendas por el tema de los precios y aparte de los intereses. Entonces, esto está ayudando a equilibrar. A mi opinión, basado en todas las estadísticas que estamos leyendo, no se ve que vaya a ser una caída muy profunda. Estamos viendo un descenso en la demanda y eso está haciendo que pues obviamente los precios se muevan, pero las oportunidades siguen estando ahí, especialmente para compradores, y que todavía no estamos en un mercado de compradores, entonces los vendedores todavía se pueden beneficiar. Así que lo que sí les diría yo a los vendedores, seamos mucho más realistas con los precios. No podemos salir con los precios que salíamos en el 2020, señores. Tenemos que analizar dónde está el mercado en este momento, poner los precios adecuados y tener las expectativas correctas. Las casas no se están vendiendo en 2 días. El tiempo no lo tenemos aquí, pero el promedio de los días en el mercado ha cambiado. La última vez que revisé estábamos como en 57 días. Entonces, y eso varía dependiendo de dónde estés, en qué parte de Estados Unidos estés, pero tener las expectativas correctas. De pronto no van a llegar 20 ofertas, ¿no? Pero va a llegar el comprador indicado. Entonces, es un muy buen momento para hacer transacciones, siempre y cuando ustedes tengan la información. Siempre hagan decisiones informadas. ¿Cuál es yo siempre digo, cuál es el arma contra la inflación? Es la información. O sea, haga decisiones informadas. Grecia, interesante lo que mencionas. Señores, señoras que nos está viendo en este programa, la mejor arma para la inflación es la información. Me encanta eso que dijiste. Y sumando a lo que mencionaba Grecia, vendedores. Este es un anuncio y un recordatorio a los vendedores de casas, a las personas que piensan poner sus casas al mercado. Ya no estamos en ese tiempo. Posiblemente la casa no se te va a vender en el día como se vendía antes. Tienen que ser más prudentes con su tiempo. Una cosa que me gustaría recalcar antes que nos vayamos, Grecia, tú mencionaste es que 4.38 el precio promedio en el 2022, 4.31 el precio promedio actualmente. Posiblemente alguien diga, los precios están bajando. Es bueno darle el nombre que debería de dársele. Los precios realmente se podría decir que sí están bajando, pero en realidad a mí me gusta mencionar más que están regresando a su normalidad. ¿Por qué? Porque una casa que en el 2021 tú la ponías en 4.30, la terminabas vendiendo en 4.70, pero en realidad el precio de la casa era 4.30. Que el overprice de la persona por intentar quedarse con la casa le daba 4.70, válido, beneficioso para la comunidad, porque venía otra persona y dijo, mi vecino vendió el 4.70, yo pongo en 4.80, y ¿saben qué es lo que pasaba? Venía y le vendía en 500. O sea, ese cúmulo de overprice que se nos estaba viniendo era lo que estaba haciendo esa inflación así. Ahora bien, estamos regresando a la normalidad. Los precios no están bajando como la gente dice. Y tampoco tengamos la perspectiva, esa casa 400, le voy a dar chance, no sé, un mes más y la voy a comprar en 300. Amigo, eso no va a pasar. Vamos a poner las perspectivas correctas. Obviamente se puede negociar, como tú lo mencionabas, Grecia, compradores, hay un poquito más de opciones. Todo depende, porque sabes, hay un círculo allá por Katy, Fulshire, Cypress, que nos encanta movernos por ahí, que todavía nos vamos topando con alguna múltiple oferta que pues yo te recomiendo siempre. Si sabes que es la casa adecuada, si tú quieres avanzar con esa casa, si financieramente tú crees, pues si vas a querer negociar, negocia prudentemente, porque al final ese tiempo de espera te puede permitir que otro comprador venga y si haga la oferta correcta. Amigos, gracias por haber estado en este programa con nosotros. Antes de irnos, yo te tengo una sorpresa, Grecia, a las personas que nos ven. De verdad que ha sido un día bendecido, ha sido un día que para nosotros nos honra mucho darte esta noticia.
noticia, no lo hacemos desde el sombrero de quererte decir lo estamos haciendo, sino que desde la humildad, desde el agradecimiento. En pantalla tenemos Grecia, felicidades. Hoy salió el reporte nacional de NAREP, pues las personas que nos están viendo y saben qué es NAREP, es la Asociación de Realtor Nacional Profesionales de Estados Unidos. Y tuvimos la bendición que Grecia Berríos está en la casilla número 51. Grecia, felicidades. Wow. Muchas gracias. No, y de verdad que bueno, mi nombre es el que figura por ahí, pero los que nos conocen saben que esto no lo logro sola, esto es un trabajo en equipo, y es un trabajo en equipo con nuestra comunidad también, a toda nuestra gente, dueños de negocios, a todos nuestros latinos hermosos que nos apoyan, que confían en nosotros, que nos refieren. El primer año, que fue una sorpresa que entráramos en el top 250 de agentes más sobresalientes a nivel nacional, entramos en la casilla 216. Y claro, eso fue muy emocionante. Y luego el año pasado saltamos al 99 y bueno, este año pues imagínense, 51. Y como dice Carlos, no desde el orgullo, sino desde el agradecimiento. Gracias, gracias comunidad latina por creer en nosotros, por apoyarnos. Sigamos haciendo cosas no solo para beneficio propio o para premios y eso, sino para que se ponga el nombre de los latinos en alto y que veamos que hemos venido a este país a sumar. Sigamos invirtiendo, señores, no solamente se queden con su primera casa, que a veces llegamos a Estados Unidos y pensamos, bueno, ya con esta casita, pensemos más en grande, avancemos. Se ve que en las estadísticas los niveles de dueños de propiedad latinos está creciendo, pero nos hace falta crecer en la parte de inversiones. Ahí vamos pasito a paso, pero sigamos avanzando, perdámosle el miedo, pongamos que nuestro dinero trabaje para nosotros y sigamos pavimentando ese camino, porque recuerde, yo siempre pienso que nuestra generación es una generación de fundadores. Los fundadores son los que sientan fundaciones fuertes para que cuando las próximas generaciones de nuestros hijos y los jóvenes que vienen después de nosotros, ya ellos puedan construir patrimonios mucho más sólidos. Así que bueno, estamos súper emocionados. Fue una noticia muy linda el día de hoy. Felicidades, Grecia. Felicidades. Con eso nos también despedimos. Gracias por haber visto nuestro programa. Si lo ves, si tienes preguntas de inversión, estamos aquí para servirte. Sabes que somos fáciles de encontrar. Nuestras redes sociales: Grecia Berríos en Instagram, Grecia Berríos Club en Facebook, Carlos Hernández 14 en Instagram y Carlos R. Hernández en Facebook. Cualquier pregunta, sabes que estamos para servirte. Estamos desde Houston, Texas, y ha sido un placer estar contigo. Cuídate mucho. Los queremos. Bye.